Bueno, el miércoles pasado habíamos empezado a ver el mecanismo de financiación de las actividades empresarias. Comenzamos con la noción de crédito y vimos la forma en que circula el crédito en una economía, desde unidades económicas superavitarias hasta unidades económicas deficitarias, y que la vinculación entre estas dos unidades económicas se da a través de dos formas de intermediación. Una intermediación a través de un tercer sujeto que celebra una doble contratación con ambas partes, tanto vincula a través de una doble contratación a la unidad económica superavitaria, con la cual realiza alguna forma de contrato de depósito bancario o alguna forma de contratación similar, y por el otro lado celebra un contrato con la unidad económica deficitaria, con la cual el contrato que celebran se llama mutuo, préstamo de dinero o apertura de crédito o descuento de documentos, entre otras variantes. La otra forma de vinculación entre las unidades económicas deficitarias y las superavitarias es el vínculo directo entre estas dos unidades económicas mediante contratos tales como la emisión de acciones o la emisión de obligaciones negociables u otras formas de emisión de títulos respaldados por carteras de activos, como es el caso de la securitización que vamos a ver en su momento. Luego de haber planteado este tema general de la circulación del crédito, habíamos empezado a ver el marco regulatorio de la actividad financiera, y habíamos empezado a hablar de la ley 21.526, que es la que da el marco de funcionamiento para las entidades financieras. Vamos a compartir pantalla. Esperen un segundo, por favor. Habíamos llegado hasta esta diapositiva. Vamos a retroceder
habíamos visto que la actividad financiera es una actividad regulada que para su desarrollo es necesario pasar por un filtro de autorización, el otorgamiento de una autorización para funcionar, que requiere del solicitante una forma jurídica particular, o sea, la sociedad anónima, para la mayor cantidad de tipos de entidades financieras, y la forma cooperativa para algunas formas. Vamos a ver que la ley contempla la posibilidad de que funcionen distintos tipos operativos de entidades que cumplan esta función de intermediación. Y el acceso a esta actividad supone una, decíamos, autorización específica del Banco Central. Vamos a darle una mirada al texto de la ley para ubicarnos dónde vamos a ir, por dónde vamos a ir transitando. Acá tenemos a la vista el texto de la ley, donde vemos el ámbito de aplicación. Quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas, oficiales o mixtas de la nación, de la provincia o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. O sea, la actividad que solamente se puede realizar a través de estas entidades previamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina son las que realizan intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Explicamos que esto de la habitualidad excluye a sujetos que circunstancialmente pudieran realizar esta actividad de la doble contratación, o sea, de prestar recursos ajenos, y que también excluye a quienes prestan recursos propios. O sea que solamente está comprendido en este régimen la intermediación. Luego vemos enunciado en el artículo 2 las 6 clases de sujetos que están comprendidos como distintos perfiles operativos: los bancos comerciales, los de inversión, los hipotecarios, las compañías financieras, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y las cajas de crédito. Y si no recuerdo mal, adelantamos que la figura predominante es la de banco comercial. Casi todas las entidades financieras que están en funcionamiento lo hacen bajo la forma de banco comercial. Algunas entidades funcionan bajo la forma de compañías financieras y algunas cajas de crédito. No tengo presente que queden ni bancos de inversión, ni bancos hipotecarios, ni sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. No obstante, esta delimitación del ámbito de actuación de la autoridad de aplicación de esta ley, que es el Banco Central de la República Argentina, el artículo 3º establece que, por excepción, las disposiciones de esta ley podrán aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en ella, cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia. En el artículo 4º tenemos el establecimiento del Banco Central de la República Argentina
como entidad a cargo de la aplicación de esta ley, según las facultades que le otorga la Carta Orgánica, que está establecida por otra ley, y en virtud de ello dicta normas reglamentarias. Las normas reglamentarias se dan a conocer por parte del Banco Central a través de unos comunicados que están disponibles, se pueden visualizar en la página web del Banco Central. La mayoría de las reglamentaciones están dirigidas a las entidades financieras, salvo algunas que afectan al público, y para familiarizarse con las características de estas disposiciones normativas que tienen el rango de reglamentaciones, podemos decir, de la ley, de tipo administrativo, no pueden, en lo que hace a las relaciones contractuales entre el público y las entidades financieras, solamente son exigibles hacia el público en la medida en que actúa el Banco Central por delegación de alguna ley en sentido formal, alguna ley del Congreso. En algunos casos así se ha establecido, por ejemplo, en lo que hace al funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, la ley que regula el funcionamiento del régimen de los cheques delega en el Banco Central la reglamentación del funcionamiento de este tipo de contrato, que por otro lado está regulado en el Código Civil y Comercial. O sea que tenemos dos conjuntos de disposiciones en lo que hace a los contratos entre los particulares y las entidades financieras. Por un lado, el aspecto contractual está ahora incorporado al Código Civil y Comercial, lo vamos a estudiar en un par de clases, ya vamos a estar viendo estos contratos. Y por otro lado hay regulaciones administrativas que son las llamadas circulares del Banco Central, que se dan a conocer a través de un régimen complejo que son las comunicaciones. Las comunicaciones se clasifican en tres tipos principalmente, que se identifican con las letras A, B y C. Las comunicaciones de tipo A se dan a conocer a través, son comunicaciones que dan a conocer circulares que luego están clasificadas en forma temática. Entonces, si uno quiere ir a buscar alguna regulación, tiene que tener más o menos en claro esta complejidad. Las comunicaciones A son disposiciones de carácter normativo permanente hasta que son modificadas por otra comunicación, y de hecho el Banco Central dicta comunicaciones prácticamente todos los días, con lo cual el número de comunicaciones, actualmente la última debe ir por el número 6.000, 7.000 aproximadamente. Y luego estas comunicaciones se organizan en forma temática, decía, y se van, el propio Banco Central las organiza en algo así como lo que podríamos llamar textos ordenados, y entonces en el sitio, en la página del Banco Central se pueden encontrar, ya sea por número, si uno, por ejemplo, leyó en el diario que se dictó la comunicación A
6.000 y pico, va y busca esa comunicación. De lo contrario, si busca una comunicación que reglamente algún área de actividades en particular, la página del Banco Central tiene otra forma de acceso, que es a través de la materia de la que se trata. Deben ser unos 15 o 20 rubros en que están organizadas estas circulares. Estas disposiciones son disposiciones de derecho administrativo. Mencioné que había otras dos clases de comunicaciones, las comunicaciones B larga, y las comunicaciones C. Las comunicaciones B son disposiciones normativas transitorias que se refieren a cuestiones tales como, por ejemplo, el encaje. El encaje es el porcentaje de depósitos captados por las entidades financieras que deben ser mantenidos, que no pueden ser represtados. Esto es un fenómeno muy específico de la actividad financiera, que es lo que se conoce como creación de moneda bancaria. ¿Por qué? Del hecho de que las entidades financieras actúen como intermediarios, y, o sea, que reciban depósitos. O sea, un peso emitido por el Banco Central que llega a nuestro poder y decidimos depositarlo en un banco. Mejor hagamos el ejemplo, 100 pesos que llegan a nuestro poder y decidimos depositarlos en un banco, el banco va a poder prestar solamente una cantidad que oscilará entre los 80 pesos. 20 pesos los tiene que mantener depositados. Pero resulta que esos 80 pesos que pueden volver a ser prestados, los acredita en otra cuenta bancaria a nombre del solicitante, y en esa segunda cuenta bancaria, que puede ser en el mismo banco o en otro banco del sistema, se puede volver a producir el mismo mecanismo. De esos 80 pesos el banco puede guardar el 20% en caja, serán unos 16 pesos, y el resto los puede volver a prestar, y así se reproduce la cadena, de manera que por cada peso físico hay en circulación, bajo la forma de crédito, en la cabeza de una pluralidad de personas, una cantidad mucho mayor. Esto da lugar a lo que los economistas llaman la distinción que se hace entre los billetes y monedas en circulación, que es el agregado monetario que identifican como M1, y la base monetaria, que es la suma de los billetes y los depósitos en los bancos, es lo que identifican como M2. Sobre esto vamos a volver. Adelanté esta explicación para que más o menos resulte comprensible la noción de encaje. Bueno, este porcentaje lo fija el Banco Central y es un dato que lo puede cambiar diariamente. Entonces lo da a conocer a través de una comunicación B. Esto es de interés solamente para las entidades financieras y no para los particulares. Otras disposiciones pueden ser las relativas a los capitales mínimos, en fin, hay toda una serie de regulaciones que el Banco Central va ajustando día a día y que las da a conocer a través de estas comunicaciones. Y luego tenemos comunicaciones C, que son disposiciones que no son de carácter normativo, sino son de carácter informativo. Por ejemplo, si el Banco Central decide cambiar el horario de atención de las entidades financieras. Bueno, luego tenemos
el punto hasta el que habíamos llegado la clase pasada, que son las condiciones bajo las cuales el Banco Central otorga la autorización para funcionar a las entidades financieras, dentro de las cuales tenemos la forma jurídica. Habíamos dicho que los bancos comerciales tienen que constituirse como sociedades anónimas. Las cajas de crédito pueden constituirse como cooperativas. Y las entidades públicas, por ejemplo, las entidades que pertenecen al Estado Nacional, ejemplo es el Banco de la Nación Argentina. Algunas provincias en años anteriores, todas las provincias habían creado bancos, bancos provinciales. Una gran cantidad de esos bancos entraron en dificultades y fueron o bien privatizados o bien liquidados, y dan lugar a esta categoría de los bancos provinciales. En la provincia de Buenos Aires tenemos el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una historia particular. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es anterior a la organización nacional. Fue fundado en el año 1822, si no recuerdo mal, por Bernardino Rivadavia, y entonces se da la anomalía de que la casa central del banco está situada en la ciudad de Buenos Aires, pero ya por los años 30, si no recuerdo mal, se construyó una sede en la capital provincial, en nuestra ciudad de La Plata, que funciona en el edificio de enfrente de la facultad, al cual íbamos en otras épocas. Este nuevo edificio es la sede administrativa del banco y se lo denomina Casa Matriz. Bueno, esto es una anécdota. También las municipalidades pueden, alguna ha creado su banco, subsisten muy pocos, por ejemplo el Banco Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos bancos oficiales no están obligados a funcionar como sociedades anónimas, sino que pueden hacerlo según la estructura jurídica que les asigna la ley de creación. Por ejemplo, sociedad del Estado, o la que cada una de las leyes de creación de estas entidades le hubieran asignado. Bueno, después tenemos las disposiciones relativas a los requisitos que tienen que reunir las autoridades, el régimen, sí, referido a la idoneidad de las autoridades y de los accionistas, y las restricciones a los cambios tanto de las autoridades de administración, o sea, los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia o sindicatura, en cuanto a la administración de los bancos, y la posibilidad de cesión o transferencia de las acciones, que tiene que contar con autorización del Banco Central. Bueno, hay disposiciones específicas sobre las cajas de crédito, y tenemos
más adelante, bueno, tenemos un capítulo cuarto que establece que la denominación banco o entidad financiera solo puede ser usada por sujetos que hayan obtenido esta autorización. Y un título segundo que contiene la determinación de que las entidades financieras solamente podrán realizar las operaciones que determine y autorice el Banco Central, y luego establece sucesivos capítulos para cada uno de las 6 categorías operativas de entidades financieras que vimos que son los bancos comerciales. En el artículo 21 tienen la característica de que pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas o de servicios que no estén prohibidas por la presente ley o por otras normas con sentido objetivo que dicte el Banco Central. Se entiende por normas con sentido objetivo las que se refieren a la regulación de la actividad y no a la regulación de los sujetos de cada una de las entidades en particular, respecto de las cuales tiene facultades y dicta disposiciones, como por ejemplo autorizar a funcionar a una determinada entidad o retirar la autorización para funcionar. Luego tenemos los bancos de inversión, que describimos como aquellos bancos que están, respecto de todas las otras entidades, la metodología de la ley es definir qué operaciones pueden realizar. De la lectura de esta enumeración se concluye que el banco de inversión es, si bien no existe tal resumen de lo que no puede hacer por descarte establecido, dado que establece lo que solamente pueden hacer, se concluye cuál es ese perfil de mercado al que se supone que debían orientarse estos bancos, que insisto, el único que funcionó bajo estas características fue el Banco Nacional de Desarrollo, que fue liquidado en los años 90, y que tenían por objeto dirigirse a la financiación de las empresas. Luego tenemos los bancos hipotecarios, que si no recuerdo mal, por ahí me confundo porque tengo otro curso donde estoy dando temas similares a estos. Si doy por sentado algo de lo que no hemos hablado, por favor aclárenmelo y volvemos para atrás. Bueno, los bancos hipotecarios, tuvimos un banco hipotecario nacional que estaba orientado a la financiación de la vivienda, que también fue liquidado, más bien se privatizó, y hoy tenemos un banco hipotecario que funciona como banco comercial, que también está orientado a la financiación de la vivienda, pero tiene una capacidad operativa amplia. Las compañías financieras, que están orientadas a la financiación del consumo, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles, en el artículo 25, de las cuales creo que no queda ninguna habilitada, eran entidades que estaban orientadas también a la financiación de la vivienda, pero a través de un mecanismo que suponía la realización de un ahorro previo durante un periodo, y que una vez cumplido ese periodo de ahorro, los fondos que se iban reuniendo en una caja de ahorros iban a ser sumados al préstamo, al monto del préstamo que se les otorgara,
mientras había funcionado como una forma de acreditar la capacidad de pagar una cuota durante un determinado momento. Y las cajas de crédito, que adoptar la forma cooperativa, son entidades que estaban orientadas a el otorgamiento de financiación a pequeños comerciantes, pequeñas empresas, a profesionales, y orientadas a funcionar sobre la base de un conocimiento más estrecho entre los administradores de estas entidades y sus clientes, de modo que están pensadas para un funcionamiento más de tipo barrial. Bueno, luego tenemos capítulos que los vamos a comentar en las diapositivas que tenemos. Ahora vamos a volver a las diapositivas, pero vamos a darle una repasada a estas disposiciones. Para terminar con el capítulo de las operaciones, tenemos un artículo que se refiere a las operaciones prohibidas, por ejemplo, explotar empresas comerciales, dado que la inteligencia de la disposición legal está asentada en la idea de que la aptitud que se exige de los accionistas y de los funcionarios que desempeñen la administración de un banco, la idoneidad que se les exige es la relativa a la administración del negocio financiero. Las actividades comerciales e industriales suponen un conocimiento y una especialización y unos riesgos diferentes. Entonces, el hecho de que los bancos vuelquen los ahorros que captaron a través de depósitos en negocios de tipo comercial, industrial o agropecuario, supone poner esos fondos que le fueron confiados a los administradores con este objetivo bajo riesgos ajenos a los que las entidades están en condiciones de poder administrar. Por lo tanto, solamente pueden tener transitoriamente participaciones en este otro tipo de negocios. Bueno, otras operaciones prohibidas son constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autorización, aceptar en garantía sus propias acciones, operar con sus directores y administradores en condiciones más favorables que para el resto de la clientela, y emitir giros de plaza a plaza, o sea, operaciones por las cuales se pueden recibir fondos en un lugar y retirar en otro, operaciones de cambio, solamente la pueden realizar los bancos comerciales. Y luego tenemos otro título que se refiere a lo que se llama liquidez y solvencia, que son todos los controles, los llamados controles de superintendencia, que los tenemos resumidos en las diapositivas. Son controles referidos a la contabilidad, unos, a la responsabilidad patrimonial, otros. Otro capítulo está referido a las facultades que tiene el Banco Central en caso de que una entidad entre en problemas y pueda reencuadrar la continuidad del funcionamiento de esa entidad, o por lo menos darle continuidad a las relaciones contractuales que los bancos tenían con sus acreedores, que los acreedores de los bancos son los depositantes.
hay un régimen de garantía de los depósitos también complementario de este rol que juega el Banco Central en función del interés de la comunidad, dado que lo que está en juego es el ahorro público. Entonces acá hay toda una serie de facultades que tiene el Banco Central. Hay este artículo 35 que luego dio lugar a un 35 bis, donde están enumeradas todas las posibilidades que tiene el Banco Central de darle continuidad, por lo menos, a los depósitos. Sobre esto vamos a hablar, vamos a tratar de resumirlo, es un poco complejo. Y por último, lo que nos interesa para marcar la estructura de la ley, tenemos un título cuarto, bueno, sobre la información que tienen que brindar las entidades, un capítulo dividido en el capítulo sobre informaciones, contabilidad y balances, otro sobre el control, el título quinto que contiene las normas sobre secreto bancario. Los bancos no pueden brindar información sobre las operaciones pasivas, o sea, los depósitos que perciben los bancos son información confidencial, que solo deberán ser reveladas a pedido de jueces en causas judiciales, con los recaudos que establezcan las leyes respectivas. Esto es un deber que pesa sobre los bancos, ¿no? También este deber cede frente a los requerimientos del Banco Central y los recaudadores de impuestos. Este es un tema muy recurrente, que solamente podrán requerir la información y los bancos brindarla cuando se refiera a un responsable determinado que esté en curso de un proceso de verificación impositiva, o sea, el organismo de control de los impuestos nacionales es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. En las provincias, las distintas provincias tienen sus propios entes. En la provincia de Buenos Aires tenemos la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA. Bueno, cuando cada uno de estos entes le está haciendo un procedimiento de verificación, como ustedes saben, el régimen impositivo funciona sobre la base de declaraciones que presentan los obligados al pago de impuestos, y luego la administración tiene el derecho de fiscalizar esa declaración. Entonces, dentro de esas tareas, para que los bancos puedan verse liberados de ese secreto, se tiene que dar que el ente tenga que iniciar un proceso particular para que se justifique el pedido de informes a la entidad. Y a su vez, el requerido, el verificado, tiene que haber sido requerido formal y previamente. Bueno, luego tenemos otro título sobre sanciones y recursos. Acá tenemos todo el régimen disciplinario. No lo vamos a referir en detalle, sino más que en forma general. Tenemos la consecuencia final de que fallaran los mecanismos preventivos de control, y llegado el último caso, el Banco Central puede revocar la autorización para funcionar de la entidad. Bueno, acá tenemos entonces tenemos la estructura de la ley. Vamos en un segundo a volver a las diapositivas que nos resumen
la disculpen un momento. Pero, ya vuelvo, ¿eh? Bien. Volvemos. Acá la encontré a la diapositiva. Bueno, entonces repasamos acá estas disposiciones que están reunidas en estos artículos 30 a 33 en cuanto a cuáles son los aspectos que puede controlar el Banco Central, que son la expansión del crédito, o sea que la regulación particular de las entidades financieras está en función de objetivos de más amplio alcance, como son las facultades que la Carta Orgánica del Banco Central le atribuye al Banco Central, más allá de lo referido a la superintendencia de entidades financieras. El Banco Central es el agente monetario del Estado Nacional y tiene como finalidad cuidar el poder adquisitivo del dinero, para lo cual tiene facultades que coadyuvan el funcionamiento de la macroeconomía. Por eso tiene que conjugar esas facultades de control a las entidades en particular con esta visión amplia de lo que hace al funcionamiento de la macroeconomía del país. Entonces tienen facultades para regular la expansión del crédito. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través, por ejemplo, de la reducción del encaje. Si se reduce el encaje, hay más dinero en circulación. Bueno, también puede el Banco Central fijar la tasa de interés que puede cobrar el Banco Central, perdón, que pueden cobrar las entidades financieras en sus operaciones. Es decir, las entidades financieras pactan dos tipos de intereses: los intereses pasivos, aquellos que pagan por los depósitos, y los intereses activos, aquellos que cobran por los préstamos. El Banco Central tiene facultades para fijar ambos. En algunos momentos el Banco Central ha fijado tasas máximas para los préstamos. Esto es una política que no ha dado resultado y la ha abandonado hace ya muchos años. En este momento, por lo menos hasta hace muy poco, lo que sí fijaba eran tasas mínimas de interés para los depósitos, fundamentalmente para los depósitos a plazo fijo, para lo cual el Banco Central, en este uso de las facultades que no están en el marco de la Ley de Entidades Financieras, sino de sus facultades propias de la Carta Orgánica, el Banco Central, además de emitir billetes y ponerlos en circulación, en determinados momentos, cuando las circunstancias lo requieren, tienen la facultad de lo que se llama absorber esa cantidad de dinero en circulación.
para lo cual tiene muchos recursos técnicos. Uno de esos recursos es absorber esos fondos cuando emitió demasiado dinero, cosa que ha pasado a partir de la pandemia durante todo el año pasado, que tuvo que emitir dinero sobre la base de las necesidades que eran de las necesidades de atención a la asistencia social y gasto referido a la pandemia. Luego tenía que reabsorber esos fondos para los cuales colocaba títulos de deuda que los bancos tenían que suscribir. Son unos títulos que se conocen como letras de liquidez, las llamadas LELIQ, que les pagan, por las cuales les pagan, o sea, los bancos tienen que entregar esos fondos que el Banco Central, luego que los puso en circulación, los reabsorbe, y les paga a los bancos una tasa de interés que les sirve a los bancos como piso para captar depósitos a esa tasa que está en relación con la que les paga el Banco Central por estos títulos LELIQ. Bueno, dentro de esa... Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo? sí, el Banco Central emite dinero, por un lado. Por otro lado, cuando esas facultades de política monetaria le señalan la conveniencia de absorber esos fondos, porque cuando la cantidad de dinero en circulación supera la demanda de dinero, las necesidades de los usuarios, se produce inflación. Entonces, como mecanismo regulatorio, el Banco Central puede absorber esos fondos. ¿Cómo los absorbe? Les obliga a las entidades financieras a que le, vamos a decir, presten dinero a través de las licitaciones de unos títulos de deuda del Estado para con los bancos. Entonces, los bancos le prestan ese dinero que que no es demandado por el público, se lo presta al Banco Central. Y el Banco Central les paga una tasa de interés que les retribuye a los bancos los depósitos que captan y les permite establecer una tasa mínima para esos depósitos, porque en determinados momentos esos depósitos que captaron los bancos, que constituyen obligaciones hacia los depositantes, a lo mejor no se los pueden prestar a otros particulares. Entonces terminan en el Banco Central. Y esa retribución que les paga el Banco Central les sirve de piso para la tasa que les pagan a los depositantes, con quienes el Banco Central se obligó, perdón, con quienes los bancos particulares, las entidades financieras, se obligaron a pagarles a los depositantes. ¿Se entiende un poco mejor lo que... No sé quién fue que me hizo la pregunta. ¿Le quedó más claro? Bueno. Volvemos al análisis de estas facultades que tiene el Banco Central. Puede regular las fianzas o avales que otorgan las entidades financieras a sus clientes. O sea, una empresa que quiere participar en una licitación y le piden una garantía de cumplimiento de contrato, puede ir a un banco y pedir que le otorgue una fianza. La fianza es una obligación accesoria de otra. Es una garantía personal genérica.
El aval es una obligación también accesoria, pero respecto de un título circulatorio. Se avala una letra de cambio o se avala un pagaré. Es una firma que se coloca en el texto del documento y que le suma a ese documento, a ese título de crédito, un obligado más al que originalmente tenía. En el lenguaje corriente hablamos de aval en un sentido mucho más amplio, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, un aval es una forma de garantía muy precisa que no se le aplica a cualquier tipo de garantía. Bueno, después tienen disposiciones, puede dictar disposiciones. Todo esto, por ejemplo, es lo que da a conocer a través de Comunicaciones B. Inmovilización de activos. ¿Qué significa inmovilización de activos? Los bancos en sus balances tienen que realizar la misma clasificación que vimos cuando estudiamos las normas contables y vimos en la ley de sociedades las disposiciones relativas al cómo deben los sujetos, las sociedades, presentar sus balances. Vimos que en el artículo 63 estaban las disposiciones estas, exigen a las entidades que clasifiquen tanto sus activos como sus pasivos en función del término de realización de los mismos. Los activos que se pueden cobrar dentro del año constituyen los activos corrientes, y los que recién se van a realizar, o sea, se van a cobrar más allá del año, se clasifican como activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes están los bienes de uso, que no le sirven a los sujetos para cumplir con sus obligaciones, sino que les sirven, los bienes de uso, para producir, para generar sus ingresos. Entonces, estos se consideran activos inmovilizados. Inmovilizados porque el banco, aplicado este criterio de clasificación a las entidades financieras reciben depósitos, van a la caja, luego realizan los préstamos. Ese dinero que entró como activo líquido, como activo corriente, lo vuelcan en otros activos que son préstamos otorgados a sus clientes, que a su vez los tienen que clasificar según los que vayan a cobrar en un plazo breve como activos corrientes y los que vayan a cobrar más allá del año como activos no corrientes. Estos son activos inmovilizados, porque frente a una demanda de retiro de sus depósitos, los bancos no pueden salir a vender el inmueble donde está asentada donde están asentadas sus sucursales, no pueden salir a devolver los depósitos con los préstamos que captaron y para recién recuperar el año que viene o dentro de 2 años, etcétera, etcétera. Otro tipo de activo inmovilizado es el de los préstamos que no se cumplen regularmente. O sea, si el cliente deja de pagar en tiempo y forma, ese dinero que el banco contaba con la posibilidad de volver a prestarlo o de devolver un depósito que le fuera requerido, no va a estar disponible. De modo que uno de los elementos de control del Banco Central es ese porcentaje de activos inmovilizados. Es una forma de, así como cuando vamos a un control médico, el médico nos controla la temperatura, la presión y nos manda un análisis de sangre para ver qué
porcentajes de componentes tenemos de ciertas sustancias. Bueno, de la misma manera, uno de los indicadores de la sanidad, entre comillas, de una entidad financiera es este porcentaje de los activos inmovilizados, que tienen que guardar una cierta relación, y acá viene esto de las relaciones técnicas que deben exhibir las entidades financieras en sus balances, entre recursos propios y distintas clases de activos. Este es uno de los porcentajes de inmovilización. Entonces, si, por ejemplo, si la cartera en mora está demasiado elevada, bueno, los bancos tienen que encuadrarse en el cumplimiento, reencuadrarse, y ahora vamos a ver cómo. Otro de los elementos que controla, de los factores que controla el Banco Central, es la relación entre depósitos y obligaciones e intermediaciones directas o indirectas. La responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial es la relación entre los pasivos y los activos. O sea, todo lo que no es ni activo ni pasivo, esa diferencia, se registra en el patrimonio neto. Bueno, todo eso, el Banco Central, toda esa información referida a cada una de las entidades financieras, la recibe a través de informes periódicos que tienen que brindar las entidades financieras. Esos informes algunos se presentan en forma diaria, otros semanal, otros quincenal, otros en forma mensual. Todas las entidades financieras tienen que presentar balances trimestrales. Los balances se clasifican en los balances de cierre de ejercicio y los balances de periodos intermedios. Todas las sociedades anónimas, por ejemplo, tienen que presentar ante la autoridad que ejerce el poder policial societario, tienen que presentar balances anualmente al ente en particular. En función de la actividad, si esta sociedad anónima está autorizada para funcionar como entidad financiera, además de ese balance que presenta a la Inspección General de Justicia o a la Dirección de Personas Jurídicas, según la jurisdicción en la que esté inscripta, además le tiene que presentar al Banco Central balances de periodos intermedios. Estos periodos debe presentar el balance anual y los balances de periodos intermedios, que son estos periodos trimestrales. Y en el medio de estos periodos también les brinda información referida a cuántos depósitos captó hoy, cuántos préstamos otorgó hoy, cuántas fianzas, e información relativa a estas relaciones técnicas entre los distintos elementos del balance. Bueno, cuando una entidad financiera presenta información de manera que resulta que no está cumpliendo esas relaciones técnicas, el Banco Central tiene facultades para solicitarle el reencuadramiento. Esto estaba, si no recuerdo mal, en el artículo 34. Volvemos un momento a la visualización del texto. La entidad que no cumpla con las disposiciones de este título y con las respectivas normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina
deberá dar las explicaciones pertinentes dentro de los plazos que éste establezca. Estas son facultades que el Banco Central ejerce en forma individual con relación a cada entidad en particular. Cuando esos datos resultan que no se encuadran en las normas, las entidades tienen que presentar el plan de regularización y saneamiento. Cuando se encontrara afectada su solvencia o liquidez, cuando registran deficiencias de efectivo mínimo, si registra reiterados incumplimientos a los distintos límites o relaciones técnicas, o cuando no mantuviere la responsabilidad patrimonial mínima. Este es un factor de los que cada tanto el Banco Central utiliza, el de la responsabilidad mínima, como factor para, si bien no fija las tasas máximas que los bancos pueden cobrar, cuando un banco cobra tasas de interés demasiado altas, es un indicador de riesgo. O sea, cuando paga tasas de interés demasiado altas a sus depositantes, o sea, quiere decir que este banco no está gozando de la confianza de sus depositantes, tiene que pagarles tasas de interés más altas. Entonces, es un indicador, si paga tasas de interés altas, entonces también va a fijar tasas de interés, tasas activas de interés alta, porque de esa diferencia entre tasas activas y pasivas obtiene el banco su retribución, con la que paga sus gastos de funcionamiento, más la rentabilidad de sus accionistas. De modo que todos estos son indicadores, y cuando esas relaciones técnicas entre las tasas de interés indican un determinado riesgo, facultan al Banco Central a establecer la necesidad de refuerzos de esa responsabilidad patrimonial, y eventualmente le puede exigir que hagan un aumento de capital. Entonces, cuando se les pide un plan de regularización y cumplimiento y no lo cumplieron, entonces vienen estas otras facultades del artículo 35 bis, que es ese artículo muy largo, con apartados en números romanos, que resumido contiene estas posibilidades. O sea, cuando el Banco Central llama a una entidad en particular, le puede exigir reducción, aumento y enajenación del capital social. O sea, los puede obligar a vender sus acciones al grupo controlante, porque puede considerar que hay otro grupo económico o otra entidad financiera en condiciones de inyectarle recursos a esta entidad que está en malas condiciones. O sea, que su análisis de sangre, su temperatura y su presión sanguínea están indicando que está cursando una enfermedad. Entonces, en estos casos puede tomar cualquiera de estas medidas, que pueden suponer la posibilidad de que otro operador rescate esa entidad. Llegado el caso, otro remedio es la exclusión de activos y pasivos para su transferencia. Esto, en las últimas crisis financieras, se ha recurrido a últimas. Después de la crisis de 2001, 2002, el sistema financiero quedó bastante saneado. Entonces, cuando me refiero a crisis, me estoy refiriendo a
más bien a los problemas que sucedían en la década del 90, que fueron las últimas crisis generalizadas. En esa época, que resultó la herramienta que al Banco Central le terminó siendo más eficaz, el mecanismo que se utilizaba era tomar el balance de la entidad y determinar, bueno, qué créditos no son cobrables, o sea, qué activos no son realizables en un tiempo razonable. Entonces, junto con esos activos, se excluían un porcentaje de los pasivos y quedaban en cabeza de la entidad en dificultades. Y los activos sanos, con otro porcentaje de los pasivos, conformaban una suerte de patrimonio de afectación que se transfería a otra entidad que estuviera en condiciones de asumirlo. O se creaba una entidad nueva. Para esto, las disposiciones de este artículo 35 bis establecen la inaplicabilidad de la ley 11.867, porque recordemos, o sea, la ley de transferencia de fondos de comercio, que supone la publicación de edictos y notificar a los acreedores para que los acreedores se opongan y se les deposite el precio de la transferencia. Bueno, en estos casos, los acreedores, que son los depositantes, están a merced de la, a merced o, no es la palabra, están bajo el cuidado, sería más preciso decir, bajo el cuidado del Banco Central, que es el que va a evaluar la conveniencia de este mecanismo que desde un punto de vista desprotege a los acreedores, o sea, a los depositantes, pero les confiere un nuevo acreedor que a juicio del Banco Central va a ser más eficaz para poder devolverle sus depósitos. Y con la parte residual, con la parte, ese conjunto de activos no cobrables y ese porcentaje de pasivos, o sea, ese porcentaje de depósitos que no van a poder recuperarse porque hay una parte de activos que no se van a pagar o no se van a pagar en lo inmediato, con ese, es lo que se llama banco residual, en la jerga del Banco Central, este núcleo que queda, el Banco Central lo que ha hecho en estos episodios fue pedirle la quiebra, porque la quiebra es algo que, en el caso de las entidades financieras, está sometida a un régimen particular. Ni los acreedores le pueden pedir la quiebra a las entidades financieras, ni los administradores de las entidades financieras pueden declararse en quiebra por sí solos. Tienen que pasar por la decisión del Banco Central, que eventualmente determinará si la solución es o no es la quiebra. Otra herramienta que tiene el Banco Central para resolver los problemas de lo que se llaman las reestructuraciones compulsivas es, durante la aplicación de estos mecanismos, es la intervención judicial a solicitud del Banco Central. El Banco Central se puede presentar ante un juzgado y solicitar que se nombre interventor a un funcionario del propio Banco Central que va a administrar la entidad financiera durante este
procedimiento de reencuadramiento. Normalmente, durante este periodo, la entidad queda suspendida en su funcionamiento, o sea que no puede captar más depósitos. Bueno, y existe una posibilidad de revisar judicialmente estas decisiones, pero los jueces solamente pueden revocar las decisiones del Banco Central en caso de arbitrariedad. Normalmente los jueces son muy prudentes, dado el grado de tecnicismo de la información, es una información tan técnica la que hay que evaluar para determinar la viabilidad o no de una entidad financiera, cómo va a poder cumplir con sus obligaciones o no, que los jueces, perdón, son muy prudentes a la hora de revisar este tipo de decisiones por parte de del Banco Central. Bueno, tenemos además un régimen disciplinario. Cuando el Banco Central detecta incumplimientos en las relaciones técnicas, puede abrir un sumario preventivamente antes de que el banco pudiera entrar en situaciones de inviabilidad. El sumario tiene por objeto determinar la imputabilidad de esos desvíos y puede imponer sanciones. Las sanciones todo el régimen disciplinario está contenido en los títulos 6º y 7º de la ley. Son cuestiones que van más allá del derecho privado. Estamos viendo esto de una manera superficial, en tanto es el marco de actuación para la celebración de los contratos que permiten la circulación del crédito, tanto los depósitos por un lado como los préstamos por el otro. Bueno, las sanciones, decíamos, pueden ir desde un llamado de atención hasta apercibimientos, multas, inhabilitaciones a las entidades o a los funcionarios que desempeñan la función de directores, de supervisores como los síndicos o el Consejo de Vigilancia, o los gerentes o los funcionarios, los empleados con responsabilidades. Finalmente, la sanción máxima es el retiro de la autorización para funcionar. Dado que las entidades financieras, como sujeto de derecho, como sociedades, tienen que tener un objeto exclusivo de dedicarse a la actividad financiera, si el Banco Central les impide el cumplimiento de su objeto, se produce una de las causales de disolución de la sociedad que contempla la ley 19.550. Entonces, inmediatamente que el Banco Central le retira la autorización para funcionar, la entidad entra en situación de disolución. Y en lugar de aplicarse el procedimiento de liquidación que contempla la ley 19.550, el Banco Central tiene la facultad de elegir entre si va a llevar a cabo el propio banco la liquidación o solicita la quiebra. Normalmente el Banco Central en el marco el Banco Central a lo largo de su historia ha tenido facultades para proceder de una o de otra manera. Actualmente el Banco Central pide la quiebra de las entidades financieras que han quedado en esta situación de disolución.
Bien, para terminar con, bueno, esta diapositiva resume lo que ya hemos dicho sobre la aptitud operativa de los intermediarios financieros. Los bancos comerciales tienen amplia operatividad, las compañías financieras se dedican al financiamiento del consumo y las cajas de crédito se orientan a la financiación de pequeñas empresas y profesionales sobre la base de una vinculación estrecha con los clientes a partir de una operatividad local. Y los otros bancos, los hipotecarios de inversión y sociedades de ahorro y préstamo, no tienen operatividad en lo inmediato. Bueno, no sé si antes de pasar al funcionamiento del mercado de capitales, si quieren hacer alguna pregunta sobre esto que hemos estado viendo. Bueno, vamos a pasar entonces. Hay una pregunta en el Profe, chat, profesor. Sí, eso iba a decir. Bien. Mercado Pago. No, Mercado Pago no es una entidad financiera. No puede hacer una... no puede actuar como intermediario financiero. Hay una regulación reciente del Banco Central del año 2020 que encuadra este tipo de entidades. Son más bien intermediarios en los pagos. Permiten un mecanismo sencillo de a los particulares les permite pagar sobre la base de fondear a estas entidades, o sea, por algún mecanismo les hacen llegar los fondos para que estas entidades paguen consumos de los particulares. Uno quiere comprar algo a través de Internet, por ejemplo, y se encuentra con la posibilidad de que una de las formas de pago es pagar a través de estas entidades. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno con esta entidad? Bueno, o bien le hace una transferencia de dinero o bien le paga con una tarjeta de crédito. Ahora, focalizándonos en esta sociedad, en este sujeto que es Mercado Pago, la regulación que el Banco Central ha impuesto sobre estos entes supone que el 100% de los fondos que reciben los tienen que mantener en una cuenta en un banco. O sea, tienen, si vale la analogía, tienen que mantener un encaje del 100%. Los bancos, la diferencia entre Mercado Pago y un banco es que el dinero que reciben los bancos lo pueden prestar, los pueden volver a prestar solamente guardando un 20%, un 18%, un 22%, según la alícuota que fije el Banco Central. En cambio, estos entes que intermedian en los pagos tienen que conservar el 100% de los fondos que reciben. Entonces están fuera de este ámbito de intermediación, no son intermediarios, está claro. Después, en todo caso, recuérdenme si les puedo hacer llegar alguna información sobre estos entes, pero está claro que
hasta ahora funcionaban como empresas comerciales que desarrollaban una actividad libremente. Ahora se tienen que registrar, el Banco Central los mira y les ha impuesto un cierto marco operativo, pero no pueden actuar como intermediarios, no pueden prestar el dinero que viene de sus clientes. Pueden otorgar financiación con recursos exclusivamente propios. No me está saliendo la palabra que designa esta categoría. Esto entra dentro o sea, han ganado un espacio muy importante en la economía, pero en un ámbito relativamente nuevo, podemos decir, que son este tipo de negocios que funcionan a través de la electrónica. Las nuevas tecnologías han hecho posible la realización de este tipo de negocios, pero que tienen mucha proyección en cuanto a su posibilidad de expansión, pero están fuera de este circuito tradicional, constituyen una competencia para los bancos y entidades financieras, pero no son ni bancos ni entidades financieras. Son tertius genus, este tercer género que está fuera del ámbito de la intermediación financiera, pero como vimos en el artículo 3 que leímos hace un momento de la ley 21.526, aun cuando no se trate de intermediación, el Banco Central tiene facultades para regular. Dentro de esas facultades, o dentro de esas actividades que el banco regula, están estas entidades. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas sobre el mercado financiero, podemos empezar con el mercado de capitales, que vimos que son aquellas formas de intermediación en las cuales el vínculo se da en forma directa entre la unidad económica superavitaria y la unidad económica deficitaria. Esto en principio genera una forma de acceso al crédito de menor costo para las empresas. Porque no está la ganancia del intermediario. Vamos a volver entonces a las diapositivas. Acá la relación jurídica se da en forma directa entre la unidad económica superavitaria y la unidad económica deficitaria. Tenemos entonces, por un lado, sujetos que emiten títulos valores como forma de documentar las obligaciones que asumen a largo plazo. Los títulos más usuales, dijimos que son las acciones, o bien las obligaciones negociables, que son títulos de crédito que documentan empréstitos. Empréstitos son préstamos colectivos, préstamos globales, que contrata un sujeto que necesita
una empresa que necesita financiar su actividad y por distintas razones, ya sea porque el monto excede la capacidad de préstamo que le puede otorgar el banco con que opera. Los bancos tienen límites, no pueden concentrar todas sus actividades dentro de todas esas relaciones técnicas que vimos. Hay determinadas relaciones técnicas que inciden en la imposibilidad de concentrar su capacidad de crédito, o sea, todos los depósitos que captan no se los pueden prestar a un mismo cliente. Entonces, cuando un proyecto de una empresa requiere montos muy importantes, bueno, pues tiene que recurrir a esto que le permite captar fondos de una pluralidad de inversores. Gente que en lugar de ir a depositar el dinero a un banco, suscribe este tipo de inversiones que le van a pagar una renta. Que como no va a estar el costo el spread, la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, le va a significar al inversor una rentabilidad mayor y al emisor de las obligaciones negociables una tasa de interés menor, porque no está en el medio la ganancia del banco. También operan en este ámbito del mercado de capitales una pluralidad de lo que acá en la diapositiva tenemos como agentes intermediarios. A continuación vamos a ver una diapositiva con un esquema que nos muestra cómo funciona este ámbito del mercado de capitales y qué rol cumplen estos que llamamos agentes intermediarios. Bueno, cuando hablamos de mercado, vamos a distinguir en el mercado de capitales dos ámbitos diferentes, que son el mercado primario y el mercado secundario. Creo que ya nos referimos a esto. El mercado primario es aquel que se da entre el emisor y el suscriptor originario, el que suscribe las obligaciones negociables o el que suscribe las acciones directamente mediante un contrato con el emisor, con el ente emisor, generalmente una sociedad anónima. Bueno, me perdí, no sé qué era lo que estaba, a dónde iba la frase que empecé. Retomo, entonces tenemos, estamos caracterizando el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es el que se da, decíamos, entre esa relación contractual directa entre el emisor y el suscriptor, el que suscribe acciones, el que invierte en obligaciones negociables, el que invierte en otros tipos de títulos, como por ejemplo los que obedecen al mecanismo de securitización, que ya lo vamos a explicar más adelante. Y el mercado secundario es el que se da entre el sujeto que suscribió esa obligación, ese título, valor o esa acción y la quiere vender. Se la quiere ceder a un tercero. Ese es el mercado secundario. La vinculación entre estos dos ámbitos, entre estos dos sujetos, las unidades económicas superavitarias y las unidades económicas deficitarias, se da a través de estos agentes intermediarios que cumplen distintos roles según sea el mercado primario o el mercado secundario. Y el objeto de las negociaciones siempre son títulos valores. Lo que se negocia
en estos ámbitos son títulos valores, que es una noción que está definida en la reforma del Código Civil y Comercial, introdujo una regulación genérica de los títulos valores hasta la sanción del Código Civil y Comercial. No había una regulación genérica, teníamos regulaciones sobre las acciones, sobre las obligaciones negociables. Está regulado los títulos de crédito, el pagaré, la letra de cambio, pero una regulación genérica no había. Y ahora han quedado definidos como aquellos documentos físicos o documentos registrables, simplemente, son los que incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el artículo 1816 del Código Civil y Comercial. Esta expresión, derecho autónomo, la tenemos desarrollada más adelante sobre qué es la autonomía. Se llama autonomía la situación que se da cuando el portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme la ley de circulación del título, lo que se llama ley de circulación del título, tiene que ver con que hay títulos que se pueden emitir en forma nominal, o sea, se establece que el beneficiario de los derechos que surgen de ese título es Juan Pérez, o se puede emitir a nombre de Juan Pérez o a su orden, en cuyo caso va en la forma de transmisión de los derechos de ese título va a funcionar de una manera diferente. En el primer caso, en el nominal, la forma de ceder los derechos va a ser mediante las formalidades propias del contrato de cesión de créditos. En cambio, si es a la orden de fulano de tal, fulano podrá ceder esos derechos mediante el endoso del título, o en determinadas circunstancias podrá emitirse al portador. Entonces, según se cumplan las formalidades propias del título, si es mediante la cesión de créditos, si es mediante una cesión o si es mediante la entrega en mano del título, mediante la tradición del título, se juzgará que el portador es de buena fe o no. Entonces, el portador de buena fe de un título que lo adquiere conforme a su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores. Aclaramos esta noción. Supongamos que el título se emite sobre la base de un contrato de compra-venta. Pensémoslo con relación a otros tipos de títulos. Se realiza un contrato de compra-venta a plazo y para documentar la obligación emergente del saldo de precio, el deudor emite un pagaré. El receptor, el beneficiario del pagaré, el comerciante vendedor, decide cederlo. Lo vende al título, quiere obtener mediante un descuento del interés a cobrar, se puede desprender de ese título cediéndoselo a un tercero. Este tercero es el portador que se juzgará si es de buena fe o no, si lo recibe del acreedor
conforme a su ley de circulación, si ha sido correctamente realizado el endoso o lo que fuere. Este es un tercero respecto que cuando llegue la hora de querer cobrarle al el beneficiario del pagaré, cuando le quiera cobrar al que compró la mercadería, el comprador de la mercadería que se obligó al pago de esa suma de dinero no le va a poder hacer planteos, no le va a poder plantear excepciones relativas a la relación de base, o sea, al contrato de compra-venta que se realizó. Si compró un electrodoméstico y resultó que cuando llegó a la casa no le funcionó, no le va a poder plantear al tenedor de buena fe, al portador de buena fe del pagaré, no le va a poder plantear excepciones relacionadas con esa relación jurídica originaria. Entonces, a esto se llama autonomía. Esta particularidad que tienen ciertos títulos para instrumentar obligaciones, se ha ido desarrollando en el curso de los siglos con el objeto de facilitar la circulación del crédito para poder darle firmeza a las relaciones jurídicas, de manera tal que cuando alguien adquiere un derecho de estas características, tenga la certeza de que no tiene que buscar información más allá de lo que resulta del documento que le están entregando. La diferencia entre la expresión título-valor y valor negociable se funda en la circunstancia de que estos derechos documentados en títulos nacen bajo la forma de títulos materiales, documentos escritos en papel, que fueron evolucionando desde la vieja letra de cambio, ya la Edad Media, a las acciones que van a aparecer en la Edad Moderna, y otras formas de documentar derechos circulatorios. Llegó un momento en que la tecnología permite hoy día suplantar esos derechos instrumentados en papeles en derechos que se registran ante entidades que cumplen este rol de identificación de estos derechos, cuyos contenidos ya no surgen del texto de un documento, sino de otro documento externo al que individualiza el derecho, que fija el marco de circulación de esos derechos, que van a empezar a circular ya no ni mediante entrega física, sino mediante notificación al ente que lleva el registro de los derechos que corresponden a esa emisión. Entonces, esta expresión valor negociable es más amplia porque comprende estos títulos que se registran y que no se documentan. Bueno, aclaradas estas nociones, vamos a ver el esquema de funcionamiento del mercado de capitales primario, que supone dos formas de ofrecimiento de los emisores de títulos que intentan captar el ahorro de las unidades económicas superavitarias y que en lugar de colocar sus excedentes en un banco, mediante el depósito en un banco, prefieren recurrir a estas formas de inversión. La forma de ofrecer por parte del emisor
al interesado la suscripción de títulos de estas características, puede darse a través de lo que se llama colocación privada, que no requiere autorización de ninguna autoridad, o la oferta pública, que supone la autorización de la Comisión Nacional de Valores. La definición de oferta pública la vimos, está establecida en el artículo 2 de la Ley 26.839. Después, en algún momento, seguramente vamos a recordar la definición, pero genéricamente, oferta pública es hacer saber a través de medios de comunicación de cualquier tipo, escrito, oral, videos, redes sociales, correos electrónicos, es hacer conocer la posibilidad de suscribir títulos que emite un sujeto. El emisor de los títulos es lo que se conoce como unidad económica deficitaria, porque es la que va a recibir dinero a cambio del título que va a emitir. La suscripción, el contrato de suscripción de los títulos que se da en esta forma de canalizar el ahorro, es un contrato bilateral en el que se intercambia dinero que recibe la unidad económica deficitaria por una promesa. O sea, acá vemos la estructura de lo que llamábamos contrato de crédito, cuando se intercambia una prestación presente, el que entrega dinero, por una prestación futura. O sea, la obligación que asume el que recibe dinero de devolverlo en un futuro con más una renta. Bueno, la posibilidad de los suscriptores de enterarse de esta alternativa varía si el ofrecimiento lo recibe a través de los medios de comunicación o de una carta genérica que se hace llegar a los interesados, o si se da a través de un conocimiento directo que tienen los administradores de la sociedad emisora con los eventuales suscriptores de estos títulos. Una forma de colocación privada es la que se da en la constitución de la enorme mayoría de sociedades, en particular sociedades anónimas. Lo que se llama sociedades cerradas son aquellas donde la vinculación entre los socios que van a suscribir las acciones se da a través de contactos personales, de personas que se ponen de acuerdo para realizar un negocio. Muchas veces son familiares, a veces son amigos, a veces no se conocen, pero se vinculan a través de conversaciones persona a persona, y se ponen de acuerdo en aportar fondos para un negocio bajo la forma de la societaria que elijan. Ahora, si esto se da a través de medios de comunicación o comunicaciones genéricas, la posibilidad de que se suscriban estos títulos requiere una previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, de este lado del gráfico, hacia la izquierda, tenemos que los títulos pueden ser acciones, obligaciones negociables, u otros que se emiten sobre la base de activos. Para la celebración de este contrato se requiere la colaboración de una gran cantidad de
intermediarios que cumplen estas funciones que tenemos sobre la parte de abajo de la izquierda del gráfico. Asesoramiento, comercialización. Este contrato recibe el nombre de underwriting. La intervención de un sujeto que califique el riesgo, una calificadora de riesgo, que es un ente que tiene que ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores para cumplir esta función. La cobranza, otra función es la cobranza de los fondos de los suscriptores. Cuando se hace una colocación de títulos a través de oferta pública, la entrega del dinero no la hace ni la firma del contrato, se realiza entre el suscriptor, el tomador del título y la entidad emisora, sino que se hace a través de estos intermediarios que actúan en la comercialización. Y por último tenemos el ente que va a o bien recibir en depósito el título, si el título es un título cartular, o sea, un título documentado en papel, o bien la entidad que va a registrar en una cuenta quiénes son los suscriptores de estos contratos. Bueno, las características de estos sujetos, los que cumplen la función de asesoramiento, de comercialización, etc., va a estar el régimen y la habilitación para funcionar en estos roles va a estar dada por la Comisión Nacional de Valores, que establece el funcionamiento de estos agentes, que antes se llamaban agentes extrabursátiles, ahora se llaman agentes de registro, y esta función la pueden cumplir o bien sociedades constituidas con este único objeto, o bien la pueden cumplir bancos. En muchos casos las cumplen bancos en su rol de prestador de servicios, porque acá los bancos en principio no entregan dinero ni reciben dinero, perciben una comisión por el servicio prestado. Bueno, entrando un poco más al detalle de los servicios que pueden prestar estos agentes de registro, o agentes antes llamados extrabursátiles, a la hora de comenzar la emisión, hay dos aspectos en los que principalmente intervienen, que es la confección de un prospecto, porque dijimos que una de las condiciones para que la Comisión Nacional de Valores otorgue la autorización de oferta pública es la confección de un prospecto que brinde información a los eventuales suscriptores sobre la índole de los riesgos que implica la inversión que se les está proponiendo. Otro aspecto de la intervención de estos asesores es la estructuración de la emisión, que es algo bastante polifacético. Normalmente, para que un asesor, un banco, asuma este rol, empieza por realizar lo que se llama un acuerdo de due diligence. La expresión due diligence, due diligence, es una expresión del inglés, cuyo sentido literal no explica la índole del acuerdo. La traducción literal sería diligencia debida, pero el contenido de este acuerdo, que es un acuerdo, lo primero que supone es confidencialidad, porque no se sabe a esta altura
antes de la realización del due diligence, si el ente va a llevar adelante esta tarea de promover la emisión de un título o no. Bueno, el due diligence es una apertura de la información que bajo condiciones, insisto, de confidencialidad le hace el sujeto que está pensando en emitir los títulos y celebra este acuerdo y le abre las puertas y la documentación de sus libros y de la documentación respaldatoria y el acceso a los profesionales que prestan servicios para corroborar estos datos, similar a lo que sería una auditoría, pero no con el efecto de convalidar la información que resulta de los estados contables, sino con el objeto de tomar un conocimiento de los riesgos que deberían estar expuestos en el prospecto. Y por otro lado, negociar las condiciones en que van a ser emitidos esos títulos. Y acá esto se puede, decía que este rol del asesoramiento es polifacético porque se puede subdividir entre distintos sujetos, distintos entes, porque llegado el caso, según el tipo de título que se emita, puede llegar a ser necesario que haya un sujeto que cumpla la función de representar a los tenedores de los títulos, que cumpla una función de fiduciario. Por lo tanto, esto a veces se puede centralizar en un solo agente, a veces se requiere dividirlo en más de uno, porque supone también velar por los intereses de estos eventuales tomadores. Entonces, en la negociación además de la confección del prospecto y del determinar la estructura de las sucesivas emisiones, está de por medio determinar las condiciones contractuales que van a tener esos títulos, que van a suponer restricciones a la posibilidad, por ejemplo, de contraer otras obligaciones que desmerezcan la posición de estos tomadores. Luego tenemos la fase de comercialización, que se da a través de la celebración de un contrato de underwriting, que lo vamos a ver más adelante, y se da sobre la base de dos modalidades, lo que se llama la colocación según mejores esfuerzos o colocación en firme, que se da mediante la compra de la emisión. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, no vale la pena detenerse más. Y por otro lado veo que ya estamos en hora, así que vamos a dar por terminado acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que llevamos dicho, lo contestamos ahora. Ustedes dirán si les queda alguna pregunta. Bueno, nos veremos el lunes que viene, entonces, si no hay preguntas. Muchas gracias por haber participado. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, profe. Chao, gracias, profe.